Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Yo quisiera en esta preciosa mañana que usted me acompañe en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 13. Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 13. Y mientras usted busca allí la escritura, yo quiero recordarle algo sumamente importante, algo que a usted nunca se le debe olvidar. Y lo que le voy a decir es en sí el título de esta palabra. Dios no te fallará. Amén. Vamos, dígalo conmigo. Dios no te fallará. Dígaselo a la persona que tiene al lado. Dios no te fallará. Amén. Porque uno de los aspectos sobrenaturales y divinos del Señor es que Él es fiel. Y la Escritura dice que aunque nosotros no permanezcamos fieles, Él sigue siendo fiel. Porque Él no nos es fiel a nosotros. Él es fiel a sí mismo, a su pacto, a sus promesas, a su propósito, a su naturaleza, a su divinidad. Dios no puede ser infiel porque el día en que Él deje de ser fiel, deja de ser Dios. Porque su fidelidad es un atributo exclusivamente divino, pero que Él, cuando nosotros tenemos la naturaleza de Dios a través de la obra de Cristo en nosotros, Él nos imparte ese aspecto, esa fidelidad. Y podemos ser fieles porque el fiel vive dentro de nosotros. Amén. Así que denle un aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Aleluya. Y leemos la Escritura. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Aleluya. Amados, esta escritura nos habla de el momento en que Dios escoge a Zacarías y a Elisabet para dar en nacimiento a Juan el Bautista. Esto sucedió unos 6 meses aproximadamente antes de que el mismo ángel apareciera a María para decirle que estaba embarazada. Ahora, cuando la Biblia nos menciona esta historia, nos hace un encuadre de cómo sucedió todo esto. Porque a veces, mis amados, los milagros que nosotros esperamos
suceden en los momentos que nosotros menos lo estamos esperando, de la manera que menos se nos ocurriría. Y esto fue lo que sucedió con ellos. La Escritura dice, hubo en los días de Herodes. Es extraño, pero esta historia comienza no mencionando a Zacarías y a Elizabeth, sino que antes de mencionarlos a ellos, nos menciona a Herodes. Y es porque la Escritura nos refleja, mis amados, que hay escenarios indeseados, escenarios que nosotros no quisiéramos tener en nuestras vidas, escenarios en los cuales Dios aparece, pero son circunstancias que pareciera que Dios no va a aparecer nunca. Y escucha esto, es que cada tiempo natural en esta tierra va a ser signado, marcado por eventos sobrenaturales. Amén. Y justamente para resaltar el poderío del milagro, se nos habla del poderío de la decadencia, de la depravación, porque nos habla de Herodes. Herodes era un rey malo. Herodes representa todo lo ilegal. De hecho, él era el rey de la nación de Israel, aunque Israel estaba bajo el imperio romano. Es necesario recordar que los romanos no tenían problema en que Herodes fuera rey, porque era un rey impuesto por el imperio romano. Era un rey para darles a los israelitas la sensación de que seguían siendo gobernados por alguno de ellos. Pero realmente quien gobernaba era el imperio romano. Sin embargo, Herodes tenía concesiones del imperio romano. Los romanos le permitían llamarse rey, y este Herodes es descrito en la Biblia, se le llama Herodes el Grande porque a todos sus hijos los llamó Herodes y a su mujer la llamaba Herodías. Entonces, Herodes significa literalmente el que tiene ínfulas de héroe, el que se cree un héroe. Eso es lo que significa Herodes. Y amados, tú vas a ver situaciones en tu vida en las cuales el que parece el héroe no es el Señor ni tú, sino la situación, el enemigo. Pareciera que el problema tiene el protagonismo de las situaciones. Hay momentos en los cuales tú estás pasando y pareciera que aquel que te cierra la puerta, aquel que no te deja avanzar, aquel que se impone, aquel que está en contra de todos los planes y de todas las cosas que tú quieres, pareciera ser el héroe de la película. Es el Herodes. Hay Herodes en tu vida, hay Herodes en tu tiempo, hay Herodes que se van a manifestar a través de diferentes situaciones. Los Herodes pueden ser problemas que te están gritando, de aquí no vas a avanzar, perdiste todo. Herodes puede ser alguna enfermedad, Herodes puede ser alguna persona, algún personaje que se te ha convertido en un problema, en una piedra en el zapato y que no te permite avanzar. Pero lo interesante es que aunque la Escritura menciona de primero a Herodes, era necesario hablar primero de Herodes para poder resaltar el milagro. Porque si todo está en blanco, un punto blanco no se ve. Pero donde hay oscuridad, allí es donde se ve la luz. Amén. Si usted enciende una lámpara a plena luz del día, usted no la va a notar. Pero la lámpara se va a ver más brillante mientras más intensa sea la oscuridad. Así es como opera Dios. A veces los escenarios Dios permite que sean oscuros, que parezcan sin salida, que parezcan que no hay ninguna solución,
Pero ese es como comienza la historia, con un Herodes. Pero en la mitad de la historia aparece el Señor, aleluya, para resplandecer en medio de las tinieblas y para convertirse en el verdadero protagonista de la historia, porque lo que comienza con Herodes termina con la gloria de Dios manifestada. Aleluya. Entonces diga conmigo: Dios usa tiempos malos para glorificar sobrenaturalmente lo bueno. Amén. Dios usa tiempos de oscuridad para manifestar su luz y su gloria. Levanta tu mano a los cielos y diga conmigo: yo estoy preparado para que en medio de mis escenarios oscuros la luz de Cristo resplandezca, porque esta historia termina con la gloria de Dios manifestada en mi vida. Diga amén a eso. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Me gusta como lo dice. Dice aunque, porque ese aunque significa que no importa si estás pasando por un momento oscuro, hay algo más que ese momento oscuro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, diga conmigo: no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Dale la gloria a Dios en esta hora. Salmo 27:3. David se encuentra rodeado por gente que lo quiere matar. El rey Saúl estaba persiguiéndolo, pero David dice: aunque un ejército acampe contra mí, diga conmigo, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos, levante la mano y diga: yo estaré confiado. ¿Sabe por qué él estaba confiado? Porque Dios no te fallará. Dios no le iba a fallar a él ni a usted tampoco. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Él no te va a fallar. Si no falló antes, no fallará ahora y no fallará tampoco al final. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Aleluya. Entonces dice que en los días de Herodes, que era rey de Judea, y qué interesante, porque Herodes ni siquiera era judío. Herodes era idumeo, es decir, él venía de la descendencia de Edom, no de Jacob. Qué tremendo esto. Él venía de Esaú, no de Jacob. Entonces, sin embargo, estaba siendo el rey. Pero dice aquí la escritura que en esos días había un sacerdote llamado Zacarías, pero nos dice algo interesante. Dice que era de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Pero ya le voy a hablar un poco de eso. Lo que me interesa es lo que dice el versículo 6. Esto me llamó la atención, mi amado, porque el verso 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Debemos entender que en los días de ellos todavía no estaba establecido el nuevo pacto. Era el pacto de la ley. Pero la Escritura dice que ellos eran justos delante del Señor, delante de Dios. Mis amados, la única manera de ser justificado delante del Señor es por medio de la fe. Si no hay fe, no hay justicia. Porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Usted puede hacer cosas muy buenas. Usted puede ser buena gente, ayudar a los pobres. Usted puede ser una persona espléndida. Usted puede ser un filántropo en toda la extensión de la palabra. Y por muy bueno que usted crea que es, y por muy maravillosas
y buenas que sean sus obras, eso no lo justifica a usted delante de Dios. Si usted no tiene la vida de Cristo en usted, usted no puede ser justo. Y entonces usted me preguntará, ¿y cómo ellos eran justos si ellos no tenían a Cristo porque Cristo no había venido? Pues ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban a Cristo. Ellos estaban a la expectativa divina de que en esos días se iba a manifestar la gloria del Señor y de que Cristo estaba por venir a la vida de ellos. Ellos creían sin haber visto, igual que nosotros. La Biblia dice: bienaventurado todo aquel que cree sin haber visto. A ver, ¿cuántos han visto a Dios? Yo no he visto a Dios todavía, pero yo estoy creyendo que Él me ha salvado, que Él me ha perdonado, y yo creo que Él me sostiene. Yo creo que Él es mi libertador. Yo creo que Él es el que me bendice. Yo creo que Él es mi proveedor. ¿Cuántos lo creen conmigo también? Diga amén y dele un aplauso al Rey. Aleluya. Lo que es impresionante, mi amado, es que hay gente que se excusa con el mal para no hacer el bien. La gente dice: no, este mundo está muy perdido. ¿Quién puede ser cristiano en este tiempo? No, yo en esa iglesia no me congrego porque fulanito de tal que es líder, mírelo cómo vive, mire lo que hace. Usted nunca podrá excusar sus propias acciones con las malas acciones de los demás. Usted nunca tendrá justificación. O sea, tú nunca vas a ser justificado con la injusticia de otro. La única manera de ser justificado ni siquiera es con la justicia de otra persona, sino con la justicia de Cristo. Pero ellos, Zacarías y su esposa Elizabeth, dice que eran justos delante de Dios. No eran justos porque se portaban bien. No eran justos porque eran perfectos. Eran justos porque tenían fe, porque creían que el Mesías estaba a la puerta y lo estaban esperando. Mis amados, pero aquí hay algo interesante, y es que ellos, a pesar de que en el entorno estaba un Herodes, había oscuridad, a pesar de que en el entorno estaban sucediendo cosas malas, ellos no andaban caminando en el mal de los demás. Dice que ellos andaban en justicia a pesar de no tener respuesta a sus necesidades. Dice aquí la Escritura que ellos ambos eran justos, pero dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, ellos habían determinado seguir creyendo, seguir esperando en la gracia del Señor, a pesar del inconveniente, a pesar de las situaciones, a pesar de los Herodes que se habían levantado contra ellos. Esto es admirable, mi amado. Porque yo estoy completamente seguro que Dios, que es fiel, también honrará tu fidelidad. Ellos estaban esperando desde hacía muchos años un milagro. Ellos eran sacerdotes. Pero quiero que pienses un momento con la mente de ellos, porque no todos los israelitas eran sacerdotes. Para ser sacerdote era algo muy especial. Israel tenía 12 tribus, es decir, 12 familias o 12 clanes que se originaron de los 12 hijos que tuvo Jacob, quien fue llamado Israel. Usted sabe la historia. Pero Dios de las 12 tribus, escogió solo a una tribu, un clan, a los levitas, para que pudieran ejercer el sacerdocio. Pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque resulta que en los días de Moisés hubo algunos de los levitas que se rebelaron
Y Dios tomó algunas determinaciones y Dios solamente escogió a algunos, o sea, de entre los levitas, los que venían de la línea de dos de los levitas originales, solamente los que venían de esos eran los que podían ejercer el sacerdocio. De manera que los levitas, eran los que servían en el templo, pero el sacerdocio solamente era para los hijos, los descendientes de Aarón. Ahora bien, esto es muy interesante porque la Biblia nos dice que Zacarías no solamente era levita, sino que era sacerdote. Y no solo era sacerdote, sino que era de una de las clases del sacerdocio que en ese año, en ese tiempo, les tocó por suertes, y ya le voy a explicar esto, a ellos les tocó por suerte servir en el templo. Ahora bien, el asunto, mis amados, antes de hablarles de este detalle, es que ellos no tenían hijos. Porque imagínate un sacerdote de esa clase, con todo eso, lo único que garantizaba que el sacerdocio no se perdiera es que tuviera un hijo varón. Y el sacerdote estaba casado con una mujer que provenía de la línea de Aarón directamente, pero no tenían hijos. O sea que dentro de toda la gracia de haber nacido, de que esa situación pues la tenía ya ganada, pero había una tacha, había una mancha en su currículum y que no era culpa de ellos. No tenían hijos. Y eso en la mentalidad de aquel momento era considerado como que Dios le dio la espalda. Es decir, ellos decían, ¿cómo es posible? Fulano de tal, mira cómo vive, mira cómo derrocha su vida. Yo toda la vida le he servido a Dios. Toda la vida he estado sirviéndole. Desde niño me consagraron para este oficio. Estoy casado, no tengo otra mujer. Somos de la raza correcta, digámoslo así, pero no tenemos hijos. Y a veces las cosas que están sucediendo en tu vida, esas cosas que tú las ves como lo más terrible que te puede haber pasado, es quizás el escenario que Dios tenía que preparar antes de manifestar lo que Él va a manifestar, porque Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Él va a manifestar su gloria a como dé lugar. Aleluya. Entonces ellos no tenían hijos. El problema, mi amado, es que ellos, aunque andaban en justicia, aunque decidieron seguir caminando en fidelidad al Señor, ellos se resignaron al problema, a no tener hijos. Y esto no lo puede hacer usted. Usted nunca se puede acostumbrar a la pérdida. Puede ser que haya momentos en donde las cosas no estén saliendo bien y puede ser que ese momento se prolongue más de lo debido. Pero eso no quiere decir que usted se deba acostumbrar a la pérdida, porque usted no fue llamado a perder. Usted ha sido llamado a ganar con el Señor. El que está en Cristo es una nueva criatura y es más que vencedor. Usted en Cristo no va a perder. Puede sufrir algunas pérdidas materiales y momentáneas, pero al final usted se va a convertir en un gran victorioso, en un gran vencedor, porque con Dios no hay pérdida posible. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Rey.
No te puedes acostumbrar. Ellos durante mucho tiempo habían esperado tener un hijo, pero ya dice la Biblia que eran ancianos. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. O sea, no solamente estaba ya avanzada de edad, sino que era estéril. Y el esposo también era anciano. Biológicamente ya no era posible. Naturalmente no era posible tener un hijo. Ahora, mis amados, yo quiero que nosotros notemos esto, porque Dios no te va a fallar. Y todo lo que Dios te ha prometido, todo lo que está escrito en su palabra, todas esas promesas que están en la Escritura, las promesas, los juramentos, los pactos, Dios los va a respetar. Él no te va a fallar en ninguna promesa que haya hecho. Él nunca va a fallar. Y puede ser que usted lo llame tardanza, pero ¿con respecto a qué es tardanza? A veces decimos, Dios tarda, pero no olvida. Pero Dios no tarda. La Biblia dice claramente que Él no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza. Si hay algo que usted tiene que quitar de su mente, si hay algo que usted tiene que quitar de su cabeza, es el creer en la posibilidad de que Dios se tarde. Porque lo que la gente llama tardanza de Dios no es tardanza de Dios. Es que la gente está desincronizada de los tiempos divinos. Usted quiere que las cosas sucedan ya. Usted quiere que las cosas sucedan a su manera. Y Dios dice, no es a tu tiempo, es a mi tiempo. Señor, ¿por qué te tardas? Pero ya va. Si tú estás diciendo que yo me tardo, yo puedo decirte que tú te estás adelantando. ¿O no? ¿Con respecto a cuál tiempo estamos hablando tardanza? Siempre será tardanza con respecto a nuestro tiempo, pero con respecto al tiempo de Dios, la Biblia lo llama el oportuno socorro. Oportuno. Dios no se tarda, Dios es oportuno. Él siempre llega en el momento preciso, necesario, exacto, porque es en el tiempo divino. Aleluya. Entonces, dice la Biblia que Zacarías, dice esto, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Estamos en el verso 8. Dice, conforme a la costumbre, verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio. Es decir, había un método humano. Había unos tiempos humanos. Zacarías pertenecía a una clase de sacerdocio llamada la clase de Abías. En los días del rey David, el rey David organizó el culto. El rey David organizó a los sacerdotes porque los sacerdotes estaban cada quien haciendo las cosas a su manera, y David, dirigido por el Señor, organiza a los sacerdotes y entonces los divide en 3 clases. Y de cada una de esas clases había 8. O sea que eran en total 24 clases que venían de 3 líneas, 8 por línea. Había 24 clases sacerdotales. Entonces, en los días de Zacarías, Zacarías era uno de esos sacerdotes que estaban formando parte de las 24 clases de sacerdotes que existían, y más o menos se calcula
para ese tiempo que había 20,000 sacerdotes. La pregunta es, ¿a quién le toca acomodar la silla para el culto del domingo? ¿A quién le toca? Imagínate 20,000 peleando. Le toca a este. No, a mí me toca. No, que no a ti, sino a mí. No, que no es a mí, sino a aquel. Entonces, desde la época del rey David se organizó. Pero como eran tantos, ellos tenían que escoger por suertes, porque habían 3 oficios que tenían que ejercer todas las semanas. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar estos 20,000 sacerdotes que ya están divididos entre sus clases y vamos a ver a cuál de los 20,000 le toca uno de los 3 oficios. El primer oficio era el oficio de quitar las cenizas donde se hacían los sacrificios diarios. La gente llegaba al atrio. En el atrio había una caja de bronce, era como una parrillera gigante, con carbón encendido. Pero ese carbón tenía que ser puesto, un carbón nuevo en la mañana, y mantenerlo encendido durante todo el día. Y en la noche, en la tarde, cuando ya se terminaban los sacrificios, tenía que retirar el carbón y volver a cargar carbones nuevos o maderos nuevos para hacer el carbón para el sacrificio del día siguiente. Esto lo hacía un sacerdote y lo hacía durante una semana. Le tocó hacerlo del carbón. Ese era un trabajo sucio. Pero había otro trabajo que tampoco era tan limpio que se diga. Porque mientras uno de los sacerdotes elegidos de los 20,000 para esa semana hacía lo del carbón, al otro le tocaba recibir los corderos, recibir las cabritas, recibir las tórtolas y degollarlos, cortarle la cabeza, derramar la sangre y hacer el ritual del sacrificio, cortar la carne. Se llenaban todos de sangre. Eso lo hacía. Ese era el segundo turno o la segunda suerte. Pero había una tercera que no se hacía en la parte de afuera del templo, porque estas 2 primeras se hacían en el atrio. Pero había uno que se hacía en el lugar santo. Entonces, una vez a la semana, solamente en el lugar santo entraba un sacerdote escogido de los 20,000. Entonces quiere decir, mi amado, escuche, que en el lugar santo era el oficio de encender el incienso. Mientras aquellos estaban llenos de carbón y de sangre, agarraba una tacita, colocaba incienso y estaba orando. Eso era lo que le tocaba. Ahora, todas las semanas escogían a 3 de los 20,000. ¿Cuántas posibilidades cree usted que tenía una persona durante toda su vida? El sacerdocio comenzaba a los 21 años. 21 años. Un año tiene 52 semanas, ¿verdad? Desde los 21 años, más o menos hasta los 80 años, 81 años, póngale 60 años que tendría ejerciendo el sacerdocio Zacarías, cuando el ángel se le apareció. 60 años. Y en 60 años, multiplícalo por 52. ¿Son como cuánto? Como 3,000 y pico. O sea que él participó en 3,000 rifas durante toda su vida. 3,000 rifas de a 20,000 personas participando. Entonces esta semana es el gran sorteo. Y el ganador es el número 19,385. Ay, perdí otra vez. Pero un día salió sorteado
de los 20,000 salió sorteada la línea. De esa línea salió sorteada la clase de Abías, y de la clase de Abías, que no sé cuántos sacerdotes había, salió él. Le salió el número. El número ganador le salió a él. O sea, un sacerdote tenía posibilidad solamente una vez en la vida de ser escogido para ese oficio. Una sola vez en la vida, porque si ya lo había hecho, ya no podía ser electo otra vez. Tenían que darle el lugar a otro. Y a veces tu número ganador no llega cuando tienes 21 años, que me salga el ángel hoy para tener un hijo. No, porque Dios no necesitaba a Juan el Bautista cuando Zacarías tenía 21 años. Porque Cristo debía venir en el tiempo preciso. Y Juan el Bautista estaba destinado a preparar el camino del Señor. Y por eso Juan el Bautista tenía que venir 6 meses antes de que viniera el Mesías. Porque todo no está centrado en las necesidades de Zacarías. Todo está centrado en el plan de Dios. Todo el tiempo está medido de acuerdo al plan, al propósito divino. Si usted no entiende eso, va a vivir amargado, va a vivir desesperado, va a vivir diciendo: yo no entiendo por qué Dios se tarda, por qué Dios no me responde. Dios no se tarda, Dios no te fallará. Él todo lo hará a su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Fuera de su tiempo todo te parece horrible. Pero la Biblia dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. No es en el tiempo de las cosas, en el tiempo de Él, en el tiempo de Dios. Todo es hermoso. En tu tiempo te puede parecer bonito por un instante, pero después esa alegría momentánea se te va. Porque todas las cosas Dios las hace hermosas, es en el tiempo de Él. Aleluya. Amados, Zacarías creyó que le tocó la suerte, porque lo eligieron por suerte. Pero detrás del escenario no había ninguna suerte, porque si eso fue la suerte, entonces tuvo 80, 60 años de mala suerte. Y cuando tú eres de propósitos, cuando tú estás en Cristo, tú no operas por suertes, por casualidades. Mira qué casualidad. Mira, la gente dice una diosidencia. No sé de dónde sacaron esa palabra. A lo mejor lo que quieren decir es una coincidencia divina. Pero no sé, a mí me parece que una coincidencia divina es que como que yo voy por mi lado, Dios por el de Él, y en un punto nos cruzamos, y no es así. Usted no tiene que andar por su lado a ver si algún día se cruza en una diosidencia. Usted tiene que vivir toda la vida en la misma línea, en la línea de tiempo divina, en la línea del propósito. Porque si tú andas por allí, en tu propia línea de tiempo, vas a vivir amargado durante años, hasta que algún día se te da un golpe de suerte, una diosidencia. Pero cuando tú toda la vida vives en el propósito eterno, tú te levantas esa mañana y aunque no veas el resultado al momento, tú sabes que Dios no te fallará. Aunque tú estés orando y no veas la respuesta llegar en el momento en que tú quizás la estás esperando, pero sabes que la respuesta llegará y no te amargas porque tú estás diciendo: Señor, yo sé que tú estás esperando tu mejor momento para dar el jaque mate. Porque así es como Dios opera. Porque Dios no te fallará, mi amado. Dios no te fallará. Entonces dice la Biblia que aconteció. Esto es tremendo, ¿no? Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre. Ese es el problema. El problema es cuando tú vives según las costumbres.
Te acostumbras a unas cosas y a otras no. Entonces estás mal acostumbrado. Y cuando tú vives en esos escenarios, tú no sabes qué va a suceder cada día. Pero cuando tú vives en el propósito, cada día tú tienes una expectativa divina porque tú sabes que Dios va a obrar. Aunque tus ojos no lo vean, sabes que a tus espaldas Dios está obrando. Cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo, Abraham está con la mirada puesta en el muchacho y en el altar, pero el muchacho le dice: papi, pero ¿dónde está el sacrificio? Y él dijo: Jehová se proveerá. En el monte de Jehová será provisto. Fue exactamente lo que dijo. Y resulta que mientras él está enfocado en el altar, mientras él está enfocado en obedecer a Dios, mientras él está enfocado en la tarea que Dios le asignó, entrégame a tu hijo, él no se puso a buscar ahí que matar. Él sabía que iba a obedecer a Dios, pero a las espaldas de Abraham ya Dios tenía un cordero trabado por los cuernos sin que Abraham se hubiera dado cuenta. Cuando tú estás enfocado en la única tarea que tienes, en la asignación divina, en el plan, en el propósito, en el diseño que Dios tiene para ti, en hacer la voluntad de Dios, en obedecer a Dios, en actuar en obediencia al diseño, al propósito, a tus espaldas Dios va a hacer todo lo demás. Lo que tus ojos no están viendo, Dios lo está haciendo a tus espaldas. Dios está trabando los corderos. Dios está trayendo la provisión. Dios está trayendo el oportuno socorro, la ayuda perfecta en el momento justo y exacto, porque Dios no te fallará. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Qué tremendo. Zacarías pensaba que se había sacado el número ganador. Dios dijo: bueno, no me importa lo que piense Zacarías, igual me le voy a aparecer en el camino. Y Dios se aparece, manda un ángel. Y este ángel se le aparece para decirle unas palabras de parte del Señor. Pero el ángel le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Oiga esto tan interesante. El ángel se le aparece al viejito Zacarías para decirle que Dios había oído su oración. La pregunta es: ¿estaba Zacarías orando por un hijo a los 80 años? Seguramente no. Porque cuando usted se acostumbra a la pérdida, usted se acostumbra a no orar, usted se acostumbra a dejarle de creer a Dios, usted se acostumbra a la posibilidad de que Dios no quería un hijo para mí, y usted empieza a acostumbrarse a todo aquello que no forma parte del diseño original. Dios siempre quiso un hijo para él. Y desde el primer día que él oró y Elizabeth oró, Dios dijo en el cielo: amén, hecho está. Solo que no es a tu tiempo, Zacarías, es a mi tiempo. Amén. Entonces cuando le dice: tu oración ha sido oída, yo me imagino al viejito Zacarías. ¿Cuál oración? No, de que vas a tener un hijo. Yo no estoy orando por hijos. Bueno, ahora no. Hace 40 años dejaste de orar por eso, pero el primer día que tú oraste, Dios escuchó tu oración. Dios ha escuchado tu clamor. Es más, Él, que es tu papá, sabe todo lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. A veces nosotros somos los informantes de Dios. Le decimos: Dios, tú sabes que yo soy tu hijo. ¿Tú te imaginas a Dios en el cielo? No, no puede ser. Señor, tú sabes que yo te he servido. ¿Qué? Entonces, nosotros le informamos a Dios como si Dios no supiera.
Y Señor, tú sabes que yo tengo necesidad. Y empezamos a decirle todo lo que necesitamos. Y la Biblia nos dice que antes de que tú le pidas cualquier cosa, ya Él sabe lo que necesita. Que aún cosas que tú no sabes de ti mismo, ya Él las sabe. Dice que todos los cabellos de tu cabeza están contados. Dígame, ¿cuántos cabellos tiene usted en la cabeza? Para mí es más fácil contar los míos porque mire, casi ya no tengo. Pero aún así sería imposible. Y yo diría, qué innecesario es que yo me cuente los pelos de la cabeza. Pero Dios los contó por ti. Porque tú le importas tanto que hasta un cabello tuyo, que tú no sabes cuántos tienes, para Dios es importante. Porque tú le importas. Porque tú eres su hijo. Entonces, mi amado, no creas que tú estás de último en la lista. Y aunque así fuera, estás en la lista. Aleluya. El ángel le dijo, Zacarías, lo llamó por su nombre. Le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, y se la nombra. ¿Por qué se la nombra? ¿Y por qué lo llama a él por el nombre? Porque Dios quería que recordara que aún desde antes de nacer había una marca de Dios en ellos. El nombre de Elizabeth significa el Dios del juramento. O sea, cuando le está diciendo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada y Elizabeth te dará a luz un hijo. Le está diciendo, porque el Dios del juramento te dará un hijo. Eso era lo que el ángel le estaba diciendo. El Dios del juramento, el Cristo del nuevo pacto. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Él, que en Él tenemos todas las cosas y que no nos hace falta nada porque en Él estamos completos. En Él están todas las respuestas que tú necesitas. En Él. Entonces el ángel le está diciendo, Elizabeth, o sea, el Dios del juramento, te dará un hijo. Al principio le dice, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. ¿Y qué significa Zacarías? Zacarías significa Jehová se ha acordado. Qué tremendo. Yo diría más bien, Dios nunca se ha olvidado. Porque a Dios no se le olvida. Dios no amaneció hoy diciendo, ay Dios mío, se me olvidó prender el sol. El sol brilla sobre justos e injustos. Dios no se olvidó de alimentar a los pájaros, a las aves del cielo. Y si Dios a una pequeña ave del cielo le da su alimento, ¿cómo no te dará con él todas las cosas? Hombre de poca fe, decía la Escritura. El Dios del juramento te dará lo que has estado esperando porque tu oración a Él nunca se le olvidó. Aleluya. Elizabeth tenía una promesa. Ella había orado y el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. Termino con esto, Hebreos 6:10. Léalo conmigo. Porque Dios no es injusto. Wow. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Levanta tus manos por un instante a los cielos. La Biblia dice que Dios no es injusto. O sea, Dios es justo para recordar siempre, aún hasta tu obra,
que por tu obra no puede ser justificado, pero sin embargo Él la galardona, porque Él es galardonador de los que le buscan. Dios es tan bueno que aún sin merecer recompensa, Él recompensa a todos aquellos, aún hasta por buscarle, que es una obligación moral, espiritual, una obligación de vida. Aleluya. Y la Escritura está diciendo que Dios no es injusto para olvidar. Amado, Él va a traer respuestas a tu vida porque Dios no te va a fallar. Aleluya. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, me gusta esto porque dice, para daros el fin que esperáis. Hay gente que no está esperando el mejor final. Pero ¿sabes qué es esta promesa? Esta promesa lo que está diciendo es que Dios va a trabajar en tu vida de modo que Él te va a alinear a sus pensamientos para que tú esperes lo mismo que Él está esperando y podértelo dar. Porque Él no te va a dar el fin que tú no esperas. Él te va a dar el fin que tú esperas. Y eso solo puede ocurrir cuando tu mente y la de Dios están en sintonía. Dios va a trabajar en tu vida. Dios va a obrar en tu corazón porque va a alinear tus deseos con los de Él, tus pensamientos con los de Él, tu palabra con la de Él, tu obrar con su voluntad. Él te va a alinear a Cristo. Por eso dice, yo sé los pensamientos. Esta palabra, tremenda esta palabra, pensamiento en la lengua hebrea. Es una palabra rara. Es la palabra Makhashevet. No importa si no se la aprende, pero apréndase el significado. Significa invento. Significa maquinaria. Significa intención, plan, complot. Él tiene un complot para destruir tus pensamientos y ponerlos de Él. Él tiene un complot para destruir tus inventos malos y poner el de Él, que es bueno. Porque Él se inventó algo contigo. Por eso yo sé mis pensamientos, yo sé cuál es el invento. Dios está inventando algo contigo. Amén. Y no solo lo está inventando, tiene la maquinaria, porque la palabra significa maquinaria. Dios va a mover su maquinaria divina para ponerte a ti en línea con Él y Él va a traer el resultado que tú vas a estar esperando porque te vas a poner en línea con Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Dale tu mejor aplauso al Rey. Póngase sobre sus pies y declare conmigo en esta mañana: Dios no me fallará. Él tiene planes de gloria, planes de... Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.